Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, quiero en la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios, iniciar una serie donde el tema sobre el cual quiero que estemos hablando es el tema de la fe. Y es una serie que he titulado, mucha atención, le he colocado un tema: fe volviendo a la esencia. Fe, volviendo a la esencia. Y tal vez alguien dirá, bueno, fe, pero sí que nosotros todos los días se habla de fe. Pero precisamente por eso, si había algo con lo cual Dios me inquietaba en este tiempo de descanso, era sobre la fe. Yo no le voy a decir a usted que yo me fui al monte 40 días o que todo este tiempo que estuve de vacaciones estuve allá en el monte 20 estos días, no. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios me inquietaba, coloqué este tiempo de descanso en sus manos y le decía: Señor, haz como tú quieras y ministra mi vida también. Y de lo cual me insistía Dios era sobre el asunto de la fe. Fe volviendo a la esencia. Nosotros tal vez pensamos que sabemos mucho de fe, o que nuestra vida es una vida de fe. Pero hay cosas que confrontan la realidad de todo esto, y que son las que nos van a decir, bueno, ¿qué tanto es nuestra vida una vida de fe? Entonces, esta serie que quiero compartir es titulada Fe volviendo a la esencia. Y si tuviese que colocarle un título a esta parte que quiero compartir con ustedes hoy, le colocaría un título que sería 0% posible. 0% posible. Y usted dirá: pastor, pero usted no es que va a hablar de fe, porque entonces dice 0% posible. Sí, yo también me pregunto lo mismo. Si vamos a hablar de fe, ¿por qué hablar de 0% posible? Bueno, quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Y vamos a hablar de un aspecto de la fe. Digamos que no puedo abarcar todo lo que es hablar de fe en un día. Y bueno, creo que es una de las fallas de nosotros a veces como predicadores, que queremos abarcar tanto que no apretamos nada. Dice el dicho popular que el que mucho abarca, ¿qué? Poco aprieta. Entonces nosotros muchas veces como predicadores queremos abarcarlo todo, que terminamos no apretando nada. O sea, la gente escucha tantas cosas que al final no sabe qué tomar. Esa es una falla de los predicadores. Bueno, mía. Los demás no. Esa falla solo la tengo yo. Muy bien. Entonces, si hubiese un título para colocar al iniciar esta serie, sería 0% posible, hablando de fe. Y dice este versículo de Hebreos capítulo 11, verso 6. Usted sabe que Hebreos es un capítulo, este capítulo 11 es un capítulo que habla de fe absolutamente y habla de las hazañas de la fe. Pero quiero centrar aquí mi atención en este verso 6. Espero en el Señor que, si nos presta la vida y nos da la oportunidad, podamos compartir de otros aspectos de la fe, inclusive ahí mismo en el libro de Hebreos, y hablar de otros aspectos. Pero Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí que hablo de que es 0% posible. Es 0% posible que agradar a Dios sin un elemento que se llama fe. Es decir, si nosotros no tenemos fe, es imposible. 0% de posibilidad de ¿qué? De agradar a Dios. Y tal vez nosotros hemos tomado este asunto de fe, de que bueno, puedo tener fe para algunas cosas, para otras no. Y creemos que la fe es un asunto que solo nos afecta a nosotros,
para recibir o para no recibir un milagro. Que la fe es algo que solamente nos afecta a nosotros para obtener o para no obtener algo. No, este asunto de la fe es tan delicado que si no está presente en nosotros, hay 0% de posibilidad de que agrademos a Dios. Amén. Si lo hemos visto de esta manera, ¿no? Hay 0% de posibilidad. Y quiero leer otra versión de este versículo de Hebreos 11:6. No voy a leer una versión muy lejana, voy a leer ahí mismo entre la Reina Valera, pero la versión 2015. Dice Hebreos 11:6, Reina Valera actualizada 2015. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que confrontaba mi vida es este aspecto de qué va a ocurrir con la fe, o de qué ocurre con nuestra fe. Algo que con los pastores de AFID, de las diferentes iglesias de AFID, somos hermanos que hemos nacido de esta iglesia, que hemos caminado juntos y que hemos visto cómo Dios ha actuado en nuestras vidas, pero también en nuestras iglesias. Y hay algo que está muy claro entre nosotros, y es que nuestras generaciones y que las generaciones futuras de nuestras iglesias están llamadas a lograr cosas mayores que las que nosotros logramos. Amén. Estamos plenamente seguros de que ellos llegarán mucho más allá de donde nosotros llegamos. Es más, ya estamos viendo esas cosas. Miren, pero hay algo que rescatar de nuestra generación. Y es que nuestra generación es una generación de fe. Porque nuestra generación se levantó dentro de pocas posibilidades. Nuestra generación se levantó, amados hermanos, cuando no habían las oportunidades que hay hoy. Los que estudiaron, los que estudiamos con muchas limitaciones. ¿Qué ocurre, amados hermanos? Que hoy, inclusive nuestros hijos, a la mitad de la edad que tenemos nosotros, están logrando cosas que nosotros no lograríamos durante toda nuestra vida. Amén. Esa es una realidad. Pero ¿qué ocurre? Para nosotros fue difícil. Nosotros no teníamos el contexto que ellos tienen ahora. Nuestros hijos están levantándose en una generación y en un contexto mucho más favorable. Los que aquí estudiaron saben cómo fue, lo difícil que fue, cuánto comenzaron ganando. Yo me acuerdo del sueldo de la varona cuando estudiaba. ¿Cuánto era su primer sueldo? 40,000 pesos. ¿Cuánto? 240,000 pesos mensuales, eso era su primer sueldo. Pero los muchachos hoy, independientemente del cambio, hoy no ganan eso. Ellos comienzan ganando mucho más. Pero lo difícil que fue, a cuántas dificultades tuvimos para poder estudiar. Inclusive algunos tuvimos que hacerlo ya muy adultos, porque cuando se debía no se pudo. Pero ¿sabe qué demuestra esto? Que fue una generación de fe. Una generación que tuvo que aferrarse a Dios porque no había nada más. Porque no había nadie más. Pero nuestros muchachos hoy están levantándose en una generación muy favorable. Y esta generación es favorable en parte, ¿por qué? Por la fe de la generación pasada. Amén. Pero ¿sabe qué es lo preocupante? Que en nosotros, a pesar de todo, una generación difícil, aquí hay muchachos que estudiaron por lo menos con créditos y que todavía están pagando los créditos. Hermano, eso es fe. Porque usted dice, no, es que esa cuestión de ir allá y pagar un crédito, no. Eso es fe, hermano, porque pagar un crédito y pagárselo al ICT como en los términos anteriores, hermano, eso es fe. ¿Cierto? Así es, eso es fe. Pero resulta que nuestros hijos hoy están levantándose en un contexto donde no pagan nada, donde antes a ellos les pagan para que estudien. Amén. Esa es una realidad. Pero ¿sabe qué es lo preocupante y qué era lo que el Señor confrontaba en mi vida?
Y es, ¿qué va a pasar con la fe? ¿Qué va a pasar con la fe en esta generación? Porque se está levantando una cristiandad sin fe. Una cristiandad que alaba, que le canta a Dios, que sabe de Dios, pero que realmente a la hora y en el momento de tener que enfrentar una vida de fe y de tener que tomar decisiones en fe, la fe no existe. ¿Qué pasa? Me inquietaba por el aspecto de que nosotros tenemos que transmitir un legado de fe a una generación que viene. Pero ¿cómo están ellos abrazando y cómo están viendo ellos esa fe? Hay algo que nos está afectando mucho también. Y es cómo se está enseñando la fe ahora. Se está enseñando la fe de una manera en que tú le dices a Dios qué quiere y simplemente Dios trabaja para ti y Dios lo hace. Mucha gente se está apartando de Dios porque no está ocurriendo lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Porque no estaban ocurriendo las cosas en el momento que ellos pensaron que iba a ocurrir. Porque alguien oró desde un altar y dijo que iba a ocurrir esto en un momento y resulta que no ocurrió. Inclusive mire lo que está pasando. Grandes líderes de grandes iglesias, de mega iglesias, se están apartando de la fe porque dicen realmente no pasa nada. Porque sienten que lo que ellos están predicándole a la gente de que esto va a ocurrir así, de que tranquilo, se están dando cuenta de que realmente no está ocurriendo como ellos dicen. Estamos en medio de una cristiandad sin fe. Y la Biblia nos dice que sin fe hay 0% de posibilidad de agradar a Dios. Esto confronta mi vida y tiene que confrontar la suya. Porque tenemos que volver a la esencia. La esencia de todo es la fe. Amén. Recuerde algo, amados hermanos, que la entrada a esta nueva vida se dio por un elemento que se llama fe. Recuerde que nuestra salvación es por gracia, pero ¿a través de qué? A través de la fe. Pero la fe no como algo que nosotros aportamos, sino como un don que Dios nos entrega. La fe es algo imprescindible. La fe nace en Dios. Él es su autor y Él es su consumador. Debemos comprender algo que dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, y es que Dios a cada uno repartió una medida de fe. Es decir, que nadie puede decir que no tiene siquiera algo o que Dios no le haya dado algo de fe. El asunto es qué hacemos con esa fe que Dios nos ha entregado. Hay algo muy delicado, amados hermanos. La Biblia dice, Hebreos capítulo 10, verso 38, mas el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Es decir, que la fe es el elemento de todos los días en nuestra vida. Si vamos a caminar, si vamos a vivir, tenemos que vivir por fe. No hay posibilidad, hay 0% de posibilidad de agradar a Dios si nuestra vida no es una vida de fe. Amén. Y la Biblia dice también que todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínense lo delicado del asunto. Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, esto nos lleva a analizar en esta mañana nuestra vida. ¿Tengo fe o no tengo fe? Algunos dirán, pastor, está hablando de fe, está preguntando de fe. Yo soy el que tengo fe. Pero hay cosas, hermanos, que vamos a estar tratando aquí durante esta mañana y que tal vez durante esta serie, si el Señor así lo permite, nos van a mostrar cuál es nuestro estado en cuanto a la fe.
El apóstol Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. Quiero decirles algo, recordarle algo, y es que la fe es el idioma de Dios. Quien quiere hablar con Dios, quien quiere tener relación con Dios, el idioma que tiene que aprender a hablar es la fe. Es decir, que si tú no hablas con Dios en fe, Él dice: no te entiendo. No sé lo que me dices. Recuerda que cuando Dios llama a Abraham, continuando esta historia de salvación, Él lo llama, pero lo llama para que Abraham le dé una respuesta. Y esa respuesta que tiene que darle a Abraham es una respuesta de fe. Porque le dice la Biblia en Génesis capítulo 12, que Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, ¿de qué más? De la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Pero Abraham tenía que responder en fe. Abraham tenía que caminar en la palabra que Dios le estaba dando. Amén. Él tenía que moverse en fe. Es decir, que este diálogo con el padre de la fe, que llaman algunos, hermanos, no era en otros términos, sino en fe y en confianza. No podemos agradar a Dios sin fe, porque es el idioma que Él habla. Y dice la Biblia que Abraham salió, le creyó a Dios, y por eso está en toda la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, algo tremendo que anoté también por aquí. Lo importante que es la fe. Jesús muchas veces recriminó a sus discípulos. ¿Usted cree que el Señor estaba siempre regañando a los discípulos por todo? No. El Señor amonestaba a los discípulos por cosas que eran importantes. Y muchas veces les dijo: hombres de poca fe. Les dijo también: ¿cómo no tenéis fe? Pedro, que le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Pedro caminaba sobre las aguas. Pero después, ¿qué? Se hundió. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? De tal manera, amados hermanos, tan importante es este asunto de la fe. Este es el idioma que Dios habla. Es la forma de agradar a Dios. No hay otra forma. Hay 0% de posibilidad de que nuestra vida agrade a Dios si no hay fe. Por eso en esta mañana yo tengo que analizar mi vida. Si mi vida es una vida de fe, si en mí se está manifestando la fe o no se está manifestando la fe. Porque si no estoy manifestando una vida de fe, no estoy agradando a Dios. Amén. Por más que cante y levante las manos, por más que predique aquí en este altar, si mi vida no está manifestando fe, no estoy agradando a Dios. No piense que Dios está sonriendo cuando en mi vida no hay fe. Amén. Es una realidad. Dice la Biblia que Jesús hubo un lugar donde no pudo hacer muchos milagros, donde no hizo muchos milagros. ¿Cuál fue ese lugar? ¿Cuál? Su tierra, Nazaret. ¿Pero por qué? Por la incredulidad de ellos. No tenían fe. ¿Y por qué no tenían fe? Decía: ah, ese es el hijo del carpintero, ¿de dónde va a sacar el milagro? ¿Quién es este? Amén. Wow. Gloria a Dios. Alguno diría: Jehová reprenda al diablo. O el diablo está bravo. Hombre, hermano, no pongan los micrófonos así. Ok, mire, el asunto es el siguiente. Que ocurre algo para que nosotros comprendamos que la fe es el idioma que Dios habla. Tal vez algunos estarán diciendo: es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla. ¿Sabe por qué? Es posible que no estemos hablando el idioma que Él habla, y es el idioma de la fe. Cuando llegaron de la casa de Jairo, un hombre que su hija estaba gravemente enferma, y llegaron y le dijeron: Jairo, mira, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, déjalo quieto.
Jesús le dijo a Jairo algo que es tremendo. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Le dijo: no temas. ¿Qué? Cree solamente. No temas, cree solamente. Y le estaban diciendo: Jairo, todo acabó. Jairo, no hay esperanza. Jairo, ya no se puede hacer nada más. Pero Jesús le dice: Jairo, no tengas miedo, solo créeme. Muévete en fe. ¿Cuántas cosas nosotros en este momento pensamos que en nuestra vida están muertas? Y que estamos actuando como si esas cosas en nuestra vida estuviesen muertas, como si ya nada se puede hacer. Y nos decepcionamos totalmente. Jesús no podría estar agradado de nosotros si estamos en esa posición. Amén. No piensen que Jesús estaría alegre con nosotros. Para Jesús la fe es su idioma. Algo que el Señor resalta en las Escrituras es la fe. Cuando aquella mujer cananea insiste delante de Dios, Jesús le dice: mira, no estoy enviado sino a los hijos de Israel. Le dice: mira, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer está allí insistiendo. Jesús hace el milagro para ella, pero Él resalta algo y dice: ¿qué? Mujer, grande es tu fe. Jesús resalta la fe de aquel centurión que le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dice: no he hallado tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. Hermanos, el Señor está buscando fe en medio de nuestras circunstancias, así sean las más difíciles que podamos estar atravesando. Amén. Es una realidad. Porque sin esa fe es imposible agradarle. Eso es lo que agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Mire, hubo un momento en que los discípulos trataban de echar fuera un demonio, ¿no? Un muchacho que estaba muy mal y el papá lo llevó donde Jesús, pero resulta que Jesús estaba por allá orando y eran los discípulos. Y se lo llevaron a los discípulos y los discípulos allí ore y reprenda y eche para allá y eche para acá. Y nada ocurrió. Llega Jesús donde ellos están y el papá le pone las quejas: mira, extrae a mi hijo aquí. Y bueno, aquí esto se ha formado una administración. Vamos a suponer que tipo se ha formado aquí una administración poderosa, pero vamos, nada ha pasado. Era español. Nada ha pasado, aquí no ha pasado nada. Hermano, ante este padre decepcionado, Jesús le dice algo. ¿Qué fue lo que Jesús le dice a este padre decepcionado? ¿Qué le dijo? Él le dijo: si puedes creer. Si puedes creer, así será. Porque para el que cree, todo es posible. Él no le dijo nada más. Le dijo: esto se trata de fe. Amén. Entonces, hermanos, es 0% posible agradar a Dios sin fe, porque la fe es el idioma que Dios habla. La fe es imprescindible, hermanos, en nuestras vidas. Y ahora usted preguntará: bueno, pero ¿por qué a Dios le agrada la fe? Y es lo que tenemos allí en este versículo de Hebreos 11, capítulo 6. Capítulo 11, verso 6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Primero, hermanos, Dios se agrada de la fe porque la fe le busca. Amén. Cuando hay fe se busca a Dios. Amén o no amén. Algunos dirán: mira, pastor, lo que pasa es, míralo desde esta perspectiva, pastor. Mira, yo tengo tanta fe. Así como yo tengo tanta fe, pastor, que yo le digo a Dios las cosas una sola vez
Y ya yo no vuelvo a buscarlo más porque yo sé que Él lo va a hacer. Bueno, que tanta fe. Pero realmente cuando hay fe, la fe busca a Dios. Por eso dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Mire, el Salmo capítulo 14, verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, la fe agrada a Dios porque es que cuando tú tienes fe verdaderamente buscas al Señor. Ahora preguntamos, ¿qué tanto está usted buscando a Dios? ¿Qué tanto estoy buscando yo a Dios? Porque hermano, todos decimos que tenemos fe y que creemos que Dios hará algo en nuestra vida. Es más, hermano, para nosotros muchas veces nosotros tenemos un hablar dentro de una cultura cristiana. Hermano, tengo tal problema, no te preocupes, Dios lo va a hacer. A ver, ¿se escucha eso? No te preocupes, Dios lo va a hacer. No sabemos si lo decimos porque realmente tenemos confianza o porque es simplemente una costumbre. No te preocupes, Dios lo hace. Pero hermano, cuando hay fe, la fe busca a Dios. De tal manera que si en este momento su búsqueda de Dios no es una búsqueda real, hermano, no diga nada, usted y yo no tenemos fe. Si nuestra búsqueda de Dios no es más allá de lo que solemos hacer normalmente, hermano, usted no tiene fe. Amén. Usted dirá, pastor, no me insulte. Pero es que la palabra tiene que confrontarnos. Amén. Es más, yo anoté algo por aquí. Tu búsqueda es la evidencia de que tienes fe. Recuerde que Dios es galardonador de los que le buscan o de los que no le buscan. Amén. Entonces tu búsqueda es la evidencia de que tienes fe. Pero cuando no buscamos a Dios, hermanos, es porque no hay fe en nosotros. Es una realidad, no hay fe en nosotros. Es más, anoté algo más que el Señor me colocaba, y es que la medida de nuestra fe es la medida de nuestra búsqueda. Mientras más fe tenemos, más buscamos al Señor. Amén. De pronto algunos dirán, no, es que mientras más fe tengo, menos le busco porque yo sé que eso viene. No, hermano, la medida de nuestra fe es la medida de nuestra búsqueda. Esto es así. Hermano, la palabra tiene que hablarnos así. Porque realmente sabe que nos delata a nosotros nuestra búsqueda. Usted y yo podemos decirnos que yo tengo fe, pastor, yo tengo hasta más fe que usted. Sabe que me está ofendiendo en esta mañana, pero yo tengo hasta más fe que usted. Pero es que, hermano, lo que nos delata a nosotros es nuestra búsqueda. Así de sencillo. Nuestra búsqueda nos delata. Porque la fe busca a Dios. Por eso le agrada a Dios el que le busca. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Sus ojos están por toda la tierra a ver si hay alguien que le busca. Esa es gente de fe. Pero nosotros vivimos dentro de la normalidad. Somos cristianos y nos levantamos, oramos un ratico, los que oran un ratico. Hay otros que, hermano, ni eso. Se levantan, se tiran de la cama y llegan al baño. Yo no sé cómo lo hacen, parece que tuvieran una patineta. Pero no hay ni siquiera un punto intermedio donde le dicen Dios gracias, donde colocan su día en las manos de Dios. Regresan a casa con tantas ocupaciones y a dormir se dijo. Solo de pronto le decimos Dios, Padre Santo, bueno. Estamos como el videito del niño que hay por ahí que dice que dio gracias, pero él no sabe qué dijo. Pero le decimos algo a Dios como para que no me pase nada mientras duermo, como para que el ladrón no se meta. Pero si no hubiese esa posibilidad, no le dijéramos nada a Dios.
Hermano, nuestra búsqueda es la que nos delata. No podemos agradar a Dios. Hay 0% de posibilidad de agradar a Dios si no hay fe. Y la muestra de esa fe es que tanto le buscamos. Amén. ¿Usted está de acuerdo con eso? Démosle un aplauso al Señor, Él es fiel. Hermano, nuestra búsqueda habla más fuerte que nuestras palabras. Hermano, hoy puedo estar dando este mensaje aquí, pero ¿sabe qué es lo que va a hablar? ¿Sabe qué es lo que va a hablar acerca de mi fe? Mi búsqueda. No el sermón que yo le pueda dar aquí. Lo que va a hablar acerca de mi fe es cuánto le busco. Por eso Dios se agrada de los que le buscan. Amén. Algo más. La fe cree que Dios es real. Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, crea que Él existe. Y la fe cree que Dios es real en medio de los contextos más difíciles. La fe cree en la omnipotencia de Dios en medio de mis limitaciones. Amén. Quizás estamos atravesando situaciones donde nos sentimos tan limitados, donde nos sentimos tan débiles, donde nos sentimos tan incapaces. Pero ¿sabe qué hace la fe? La fe cree que su Dios es real y su omnipotencia es mucho más real que mi debilidad y que mi incapacidad. Amén. Esta es una realidad, hermano. La fe cree que mi Dios es mucho más real que la confusión que yo pueda tener en este momento, que las dudas que pueda tener en este momento. La fe cree que Dios es mucho más real, que su sabiduría es mucho más real que mi torpeza. Amén. Eso cree la fe. La fe cree que Dios tiene el control, hermano, aunque a mi alrededor todo sea un caos, aunque todo esté en mi contra. Amén o no amén. La fe cree que Dios es real, que Él es quien dice ser y que hará lo que ha dicho que va a hacer. Por eso Dios se agrada de los que tienen fe y no se agrada cuando no hay fe. Porque cuando no hay fe, hermano, lo que le estamos diciendo es: Dios, bueno, yo realmente no confío en que tú seas quien dice ser. Amén. Dios, que no creo mucho que tú puedas hacer lo que has dicho que vas a hacer. Hermano, ¿cómo podemos agradar a Dios de esa manera? Si alguien a usted le muestra desconfianza, ¿usted está agradado o está desagradado? Cuando dice: hombre, la verdad es que yo a ti como que no te creo mucho, ¿no? ¿Usted cómo responde? Bueno, si no crees, no crees. Bueno, ya listo. Pero aléjate de mí. Ya, si tú no me crees a mí, si tú no crees en todo lo que yo te he dicho, entonces tú y yo no podemos caminar juntos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no me crees. Porque tú estás diciendo en cierta manera que yo soy mentiroso. Eso es lo que te está diciendo, que yo soy mentiroso. Tú no me crees. Y eso es lo que ocurre, hermanos, cuando en nuestra vida no hay fe. En medio de las circunstancias, hermanos, es que la fe no es para cuando todo está bien, ¿no? La fe no es cuando le dijeron que, hermano, te ganaste los 30 millones que estaban por allí, no. La fe es cuando te dicen inclusive: mira, parece que te van a quitar esto porque no has pagado. Amén. Y es ahí donde tenemos que creer que nuestro Dios, hermano, tiene toda provisión, hermano, aunque en nuestras manos no tengamos un solo peso. Amén. Cuando tal vez el diagnóstico médico no es el que esperamos. Y el médico dice esto, pero bueno, dice, hermano, es ahí donde la fe tiene que aflorar. La fe cree que Dios es real. La fe cree que Dios está más allá de un diagnóstico. Amén. La fe cree que Dios está más allá que una sentencia judicial de un abogado, algo que dijo el banco. La fe está por encima de todo eso. Amén. Nuestro Dios es real. Amén. La fe está por encima aún de las sentencias que se puedan dar. Y que podemos decir: yo le creo a mi Dios. Yo le creo a mi Dios. Y con esto no te estoy mandando a decirle al médico en su cara: mira médico,
Yo a ti no te creo. No, no. Lo que te estoy diciendo es que aún ahí en silencio, yo sé que Dios tiene el control. Amén. Alábale que Él vive. La fe cree que tenemos un Dios que puede abrir camino donde no lo hay. Amén. Tal vez para tu vida ahora crees que todo está cerrado. Pero la fe cree que Dios abre un camino donde no lo hay. Pero sabe, hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. No voy a decir mucha gente, no, porque esto se trata es de nosotros que decimos ser cristianos. Hay cristianos que viven como si Dios no existiera. Cristianos que ignoran su palabra. Cristianos que ignoran el amor de Dios. Cristianos que ignoran su propósito. Para agradar a Dios hay que tener fe, y la fe busca a Dios, pero también la fe cree que Él existe. Algo muy importante. La fe cree que Dios galardona, que Dios premia a los que le buscan. ¿Amén o no amén? El asunto de tener fe, de nuestra fe, es un desafío para tus inicios. Hermano, cuando Dios nos llamó a nosotros, estoy hablando de la generación pasada, de toda esta generación pasada, que yo creo que si bien fue una generación privilegiada porque Dios estaba ahí, pero cuando Dios nos llamó y obedecimos a ese llamado de Dios, era un desafío a una transformación de nuestros inicios. Era un desafío a una transformación de cambiar tantas cosas, porque Dios nos llevaría donde nosotros tal vez no imaginamos. Era un desafío porque Dios haría cosas que nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos hacer, y cosas que nosotros no podríamos ver. De tal manera que la fe conlleva un gran desafío. Y quiero mostrarle esto leyendo Génesis capítulo 15, verso 1, la parte B en adelante. Dice, Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y qué más le dice? Y tu galardón será como sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Oiga, como le dice, Abraham estaba como que enojado, porque ya como dice, ese Damaseno Eliezer. Y continúa, y lo llevó fuera. ¿Quién lo llevó fuera? Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice el verso 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando hay fe, creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Mire, muchas de las cosas que estamos, o mejor dicho, todas las cosas que hoy tenemos, hermanos, es el resultado de lo que ha hecho Dios. Amén o no amén, hermano Alexis. Y así le podría preguntar a cada uno de ustedes. Pero la fe es un desafío a tus inicios, porque Dios hará cosas extraordinarias. Te llevará donde tú no has pensado. Hará contigo cosas que no has imaginado. Amén. Te multiplicará de manera impresionante. Es por eso que es necesario que le creas. Todo, hermano, en nuestra vida lleva un desafío de fe. Aún los problemas que estamos teniendo, lo que busca Dios es que haya en nosotros ¿qué? Fe.
Abraham le dice a Dios: Señor, pero ¿qué es lo que me vas a dar? Me estás hablando a mí de un galardón. ¿Qué galardón me vas a dar? O sea, como quien dice, Abraham estaba un poco, ese día Abraham como que no había orado, ¿no? Abraham estaba molesto y le dice: ¿pero qué me vas a dar? Si ni hijo me has dado. O sea, Abraham hablaba con Dios sinceramente: ni hijo me has dado. Es decir, que si yo me muero ahora, Dios, mira quién es el que se va a llevar todo lo que tengo. Ese Damaseno Eliezer. Pero Dios le dice: ven acá, Abraham. Oiga, Dios tan paciente. Abraham, ven acá. Lo llevó ahí afuera y le dijo: mira hacia arriba. Si puedes contar las estrellas. Yo sé que no podrás contarlas, pero tu descendencia será más grande. Tu descendencia será mayor. Amén. Sabe que busca a Dios con la fe, y por lo cual no podemos agradarle sin ella. Porque es que Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Porque es que Dios quiere, amados hermanos, mostrarle al mundo que Él es real en tu vida. Porque Él quiere que tu vida resplandezca para gloria de su nombre. Amén. Y cuando en nuestra vida no hay fe, hermano, es como si nosotros nos resistiéramos a ese propósito de Dios. Es como si nosotros nos resistiéramos a darle gloria a Él. ¿Qué pasa? Y hablo para nuestras nuevas generaciones, pero también para nosotros que tenemos todos los días ese desafío de fe. Estamos llamados a cosas grandes, pero nuestra falta de fe nos tiene estancados en cosas pequeñas. Amén. Ahora usted me dirá: pero ¿cómo sabe usted, pastor, que yo no tengo fe? Listo, vamos a observar algunas cositas aquí, ya casi estoy terminando. Una de las cosas que muestra, hermanos, que no hay fe en nuestra vida es cuando Dios nos está haciendo un llamado y nosotros no estamos obedeciendo. Así. Como dicen los muchachos, así de plena te la tiro. Sí. Cuando Dios llama a Abraham, le hace un llamado, hermano, le hace un llamado. Dios le hace un llamado a Abraham. Y Abraham obedeció por la fe. Pero resulta, hermanos, que muchos de nuestros hijos, que muchas de las personas que están llegando a la iglesia están viendo el llamado de Dios, pero todavía están allí sentados. Muchos esposos de nuestras hermanas están escuchando el llamado de Dios y están allí sentados. ¿Qué me puedes decir tú que tienes fe? Si tuviera fe, hermano, te hubiesen levantado enseguida. Ya hasta pastor sería. Amén. Pero entonces, ¿qué vas a hablar de fe? Muchas esposas de nuestros hermanos que están escuchando el llamado de Dios, pero están allí simplemente, muchas veces con una actitud simplemente de señalamiento al varón cuando se equivoca o a la hermana cuando se equivoca. ¿Qué me vas a hablar de fe cuando no te mueves? Cuando no te mueves. Hijo, ¿qué vas a hablar de fe? ¿Qué vas a hablar de fe si no te mueves? Cuando sabes que Dios te ha dado tantas cosas para servirle, pero sigues ahí estancado, estancada. Entonces, tú ahora seguirás diciendo que tienes más fe que todo el mundo, que tienes hasta más fe que el pastor. No. ¿Sabe qué te delata? Tu obediencia. ¿Sabe qué cosa muestra que en nosotros no hay fe? Cuando en las cosas de nuestra vida estamos más centrados en los requerimientos que nos exige la vida, que en aquel que puede hacer el milagro para abrir las puertas que nosotros necesitemos que estén abiertas. Y se lo explico de esta manera. Estoy buscando un empleo, listo, estoy buscando un empleo, necesito un empleo. Hago la mejor hoja de vida, busco las mejores referencias y listo, ya mandé la hoja de vida por internet. Pero no hay búsqueda de Dios, porque creemos que simplemente lo que coloqué en la hoja de vida es suficiente, cuando realmente el que es suficiente es Dios. Amén. Mire, hermano,
Y es algo que yo le digo a mi hijo, vea, allá afuera hay gente mucho más capacitada que uno. En estos días me enviaban un video de una mujer que hablaba 5 idiomas. 5 idiomas, pero con esta cuestión de la droga cayó y quedó en situación de habitante de calle. Hermano, hay muchachitos que a los 13 años ya han terminado 3 y 4 carreras. Hablan una cantidad de idiomas, mejor dicho. Siempre habrá gente más capacitada que nosotros allá afuera. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? Que por más capacitados que sean, el quien dice y quien define es Dios. Amén. Y muchas veces quizás estamos en convocatorias y tú eres uno de los opcionados, pero Dios va a permitir que sea el otro el que escojan y no a ti, porque tú estás confiado en tu capacidad y no realmente en Él. Amén. Porque lo que agrada a Dios es la fe. Amén. Cada persona va a tener su desafío de fe. Y por eso le digo, todo lo que ocurre en nuestra vida es un llamado de Dios a que volvamos a tener fe. Cuando estamos resignados a las circunstancias, demostramos que no hay fe. Cuando tal vez en nuestro hogar hay situaciones que no se amoldan a lo que Dios quiere. Y nosotros estamos como que, ya me cansé. Ya no más. Que ese pelado haga lo que quiera. Ese marido que haga lo que quiera. No. Lo que Dios quiere es que le busquemos. Eso es fe. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer para agradar a Dios, para que nuestra fe se fortalezca? Mire, muchas veces algo que demuestra que en nuestra vida no hay fe es cuando no hay un proyecto en tu vida para glorificar a Dios. Cuando en tu vida no hay nada que estés ideando para glorificar a Dios. Cuando en tu vida no hay nada, un proyecto para el futuro, para agradar a Dios, pero también para bendecir a tu familia y para crecer tú personalmente. Eso demuestra que no hay fe. Eso demuestra que es una persona que está entregada. ¿Y sabe qué le agrada a Dios? Que lo desafiemos con nuestra fe. Amén. Si queremos agradar a Dios, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario volver a leer la Escritura, porque cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta de todo lo que Dios puede hacer. Pero una de las primeras cosas que Satanás hace con los creyentes es desconectarlos de la lectura de la Biblia. Amén. Desconectarlos de la oración. Mire, cuando uno está orando, uno cree que todo es posible, hermano. Cuando uno está ahí en la presencia de Dios, doblando las rodillas delante de Dios, uno cree que todo es posible. Amén. El que está endeudado, cuando está ahí orando, cree que es posible, hermano, hasta que alguien venga y le pague esa deuda. Yo no sé. Bueno, no sé. Sí, creen hasta en un borrón y cuenta nueva. Esas cosas que uno dice, ¿no? Hermano, cuando uno está orando, hermano, esto es tan tremendo cuando uno está orando, cuando uno está de rodillas delante de Dios, que las mujeres hasta creen que el esposo puede cambiar. Amén. ¿Creen? Sí, Señor, yo creo. Pero cuando no está orando, cuando no estamos buscando al Señor, hermano, la fe se debilita y dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ilumínalo, elimínalo, todas esas cosas que... Señor, ¿por qué a mí? Amén. Igualmente el esposo, ¿no? Pero hermano, cuando nosotros estamos orando, la fe cree que todo es posible.
Y eso es algo que le agrada a Dios y es algo que mueve su mano. Alábale que Él vive